La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Juan Lloret. Él es asambleísta de la Revolución Ciudadana y ponente del juicio político contra el ex contralor subrogante Pablo Celi. Asambleísta Lloret, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Muchas gracias, Freddy. Buenas tardes. Un saludo muy cordial para usted, también para María del Carmen y para la directa audiencia de Notimundo. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, asambleísta. Tras ese error cometido involuntario por desconocimiento o quizá por alguna otra razón, no está al caso el análisis de eso. Digo, tras este traspié de que no se pidió con el tiempo suficiente la ampliación de plazo para la emisión del informe correspondiente, ¿está en riesgo el juicio político a Pablo Celi o no? No, por suerte, estimado Freddy, gracias precisamente a una reforma que se llevó adelante en el periodo anterior, que también éramos legisladores, una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y precisamente en el artículo 82 y 83 de la Ley Orgánica se establece precisamente que cuando no se apruebe un informe dentro de la comisión, que lo que ocurría muchas de las veces, acuérdese usted que hacía algunas coberturas, habían 4 votos de un lado, 4 del otro, el informe quedaba en el limbo. Eso ya no puede pasar nuevamente en la Asamblea Nacional. Gracias a esos artículos, lo que se establece es que el Pleno conozca un resumen de las posturas, de las posiciones de los 9 asambleístas integrantes de la Comisión de Fiscalización. Es lo que estamos conociendo en este momento. Estamos sesionando a través de la virtualidad del Pleno de la Asamblea Nacional, precisamente conociendo esas posturas, y al final tiene que haber una resolución. La resolución tiene que ir en el sentido de darle viabilidad al juicio político y poderlo convocar en los próximos 5 días a que Celi se pueda defender en la Asamblea Nacional. Esto es lo que trae consigo el cambio, es decir, que ya no se decide tampoco la suerte de quien es llamado a juicio político solamente en la Comisión de Fiscalización, sino que se expone a criterio del Pleno. Efectivamente, es el Pleno el que toma la decisión, la máxima instancia de la primera función del Estado. Yo espero que el día de hoy exista una votación, ojalá unánime, estimado Freddy, por todos los elementos de convicción que lo hemos expuesto durante algunas semanas. Yo me demoré cerca de 3 horas en la Comisión de Fiscalización de ir comprobando con elementos jurídicos, con elementos testimoniales, con pruebas documentales, cada uno de los causales para que se pueda llamar a juicio político a Celi. Y déjeme decirle, Freddy, yo me quedé corto. Me quedé corto porque cuando se lleva adelante las comparecencias salen a la luz una serie de elementos adicionales. Una red de corrupción que operaba y que sigue operando al interior de la Contraloría e inclusive fuera de ella, a las más altas esferas del poder, en el cual estarían involucrados inclusive el círculo cercano de Moreno. Entonces todos esos elementos han salido a la luz precisamente gracias al proceso que se ha llevado de juicio político. En este periodo de sustanciación del juicio político, donde se abrió un periodo de prueba de cargo y de descargo, ¿se ha podido evidenciar las acusaciones que formula usted como proponente del juicio político, asambleísta Lloret? Efectivamente, Freddy, y con sobra de merecimientos, es decir, argumentos que van desde, insisto, ámbitos jurídicos, en las pruebas testimoniales. No se olvide que por ahí estuvieron las principales autoridades del poder público en las diferentes funciones del Estado. Yo presenté 6 causales. El primero es la legalidad de Celi al frente de la Contraloría General del Estado. Eso quedó corroborado y comprobado con las acciones de personal, con las pruebas testimoniales que se recibieron en la comisión. El segundo tiene que ver con el desvanecimiento, digamos, de glosas en contra de Odebrecht. Se establecieron glosas en contra de funcionarios por el caso de Odebrecht, pero resulta que a la empresa, a todas luces corrupta y corruptora, no le pasó absolutamente nada. Pero eso no le corresponde más bien a Carlos Polit, que ejercía en ese tiempo la Contraloría General del Estado. Sí, pero adivine qué encontramos, estimado Freddy. Evidentemente sí, es en la época de Carlos Polit, 2016, 2015,
Pero adivine quién firmaba los exámenes que les establecían responsabilidades a los funcionarios, pero a esta empresa corrupta y corruptora no le hicieron absolutamente nada. Fue precisamente Pablo Celi como subcontralor general del Estado. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacía él si el contralor era Carlos Polit? ¿No será que había una suerte de, no sé, no quiero implicar ningún delito, pero es demasiada coincidencia que ejerciendo la titularidad de la Contraloría, Carlos Polit, el firmante del desvanecimiento de esas glosas a las que usted hace relación, sea precisamente el contralor subrogante Pablo Celi, que después se quedó como titular de la institución? Justamente, él se quedó, bueno, primero hay que decirlo, él nunca fue titular, él estuvo por un acto de fuerza, no por un acto administrativo, no hay un acto administrativo que pueda sustentar a Celi dentro de la Contraloría. Mas, sin embargo, claro, eran de la misma época, de la misma leva, digamos. Cuando yo le pregunto, estimado Freddy, a Polit, de dónde le conocía a Celi, él me responde que se conocieron en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que trabajaron juntos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y desde ahí existe una relación, y es evidente, pues, ¿no? Quien firmaba precisamente esos exámenes especiales era el subcontralor, que en su momento era precisamente Celi. Todo eso está corroborado con pruebas documentales. Yo tengo los exámenes que él firma precisamente. Otro de los elementos que se pudo evidenciar, Freddy, es la grosera intromisión en la función electoral. Y no solo en la función electoral, sino también en el proceso electoral. Intentaron eliminar a 4 organizaciones políticas, destituir a 3 miembros del Consejo Nacional Electoral, todo esto dentro del periodo electoral. Y no solo eso, él se creía el emperador de este país. En medio del proceso electoral, entre la primera y la segunda vuelta, quiso retirar los equipos informáticos, acuérdense. Quiso hacer una auditoría informática. Todo eso se develó gracias a los testimonios de las diferentes organizaciones políticas, los representantes y también los miembros del Consejo Nacional Electoral. También hay el contrato firmado con Daniel Salcedo Bonilla, ese oscuro personaje que está envuelto en el reparto de hospitales, en las fundas con sobreprecios de cadáveres. Con él se firma un contrato por $1.150.000 para servicios de comunicación y de publicidad. Todo eso también consta dentro del expediente y fue develado con una serie de irregularidades. Esta empresa no cumplía, digamos, con ciertos parámetros que estaban en los términos de referencia. Tuvieron que hacer unas reformas. Todo eso se dio al finalizar el año, es decir, en los meses de diciembre, entre el 20 y 25 de diciembre. Todas esas irregularidades salieron a la luz. Y el último, pues, por supuesto, lo que tiene que ver con delincuencia organizada, en la cual pedí la comparecencia de la Fiscal General del Estado, que develó una serie de elementos y sobre todo testimonios que están dentro del proceso en el ámbito jurisdiccional. Todo eso consta dentro del expediente de juicio político. Celi tiene que ser llamado a juicio, Freddy. Eso es lo que espera y aspira el pueblo ecuatoriano. ¿Se conocerá esa decisión del Pleno de la Asamblea esta misma noche, asambleísta Lloret? Sí, yo esperaría que sí, estimado Freddy. No se puede dilatar más este tema y dentro de los próximos 5 días, si es que hay un resultado favorable y ojalá unánime el día de hoy, dentro de los próximos 5 días se llevará adelante el juicio político a este personaje que ha dejado en muy mal predicamento a la Contraloría General del Estado. ¿Usted cree que el convencimiento que tiene usted como, en este caso, asambleísta proponente e interpelante de este juicio político, tengan el resto de colegas suyos asambleístas de las diferentes bancadas que ahora forman parte de la Asamblea? Mire, Freddy, de las intervenciones que yo he escuchado el día de hoy, de las diferentes fuerzas políticas, yo creo que hay un factor común. Y el factor común tiene que ver con el llamado a juicio político a Celi. Podemos diferir en las causales. Yo respeto los criterios de las diferentes fuerzas políticas. Yo, con suma claridad, durante, insisto, más de 3 horas, me ha tomado develar cada uno de los elementos de convicción. Mas, sin embargo, el fondo de todo esto, creo que hay un acuerdo común dentro del legislativo. Celi tiene que ser llamado a juicio y yo pelearé sobre todo por la censura, pero no solo por la censura de este funcionario, sino que el expediente en el cual se reciben todas esas versiones, todas esos testimonios y los nombres, la lista de Celi tenga que pasar a la Fiscalía General del Estado para que se lleven adelante los procesos investigativos, porque el pueblo ecuatoriano no solo exige esas sanciones, que son sanciones morales, sino también la recuperación de esos recursos que son del pueblo ecuatoriano, por supuesto. ¿Usted cree que
las indagaciones, vale decir, las investigaciones hechas por la Comisión de Fiscalización traen elementos nuevos que la Fiscalía no conoce en el ámbito penal? Yo le pregunté a la señora Fiscal General del Estado, cuando estuvo en la comisión, ¿por qué no están algunos nombres de funcionarios al interior de la Contraloría General del Estado que, según los testimonios, tenían relación precisamente con las órdenes que daba Celi? ¿Por qué no están dentro del proceso del caso Las Torres? Ella nos supo indicar que existen 18 indagaciones adicionales previas que, como están en etapa de son de reserva, no se pueden revelar. Yo esperaría, Freddy, que todos esos nombres de esa red de corrupción que sigue operando al interior de la Contraloría e incluso fuera de ella puedan estar dentro de esas 18 indagaciones. Y si no, caso contrario, este expediente va a reforzar precisamente el trabajo que ya tiene que hacerlo en el ámbito jurisdiccional. Pues esa aspiración suya con seguridad es la de todos los ecuatorianos, que se desmantele toda organización de corrupción en toda institución pública, no solamente en la Contraloría. Hablemos finalmente de las implicaciones que tendría Pablo Celi, detenido en la cárcel 4 por disposición judicial en ese caso. Si es efectivamente censurado, destituido ya no puede ser porque él ha renunciado a su cargo, pero si es censurado efectivamente por la Asamblea Nacional, ¿cuál es la sanción que tiene? Bueno, en la ley de la función legislativa, en la propia Constitución, se establece en el artículo 131 que puede ser llamado a juicio político por incumplimiento en sus funciones. Eso, si es que es censurado, al final se le impide, digamos, ejercer un cargo público por los próximos 2 años. Es una condena más de carácter moral, evidentemente. Lo importante de todo este proceso es que saca a la luz otros elementos adicionales, que incluso no estaban en mis causales, estimado Freddy. Por ejemplo, el desvanecimiento de glosas de Claro, 111 millones de dólares, el desvanecimiento de glosas en la Junta de Beneficencia de Guayaquil, saca otros elementos a la luz, como por ejemplo la solicitud de cerca de $250,000, que nos dijo un testimonio la viceprefecta de Pastaza, que le habían pedido para que se pueda ratificar la destitución del prefecto de Pastaza y que ella pueda subir. Le habían pedido $250,000 a un funcionario de la Contraloría. Ella habló con Celi por 5 ocasiones denunciándole este tema y no se hizo absolutamente nada. Esos elementos, por ejemplo, seguramente pueden ser nuevos para la Fiscalía. Entonces, todos esos elementos que salen a la luz, al final del día tienen que ir al ámbito jurisdiccional, más allá de la censura moral, del impedimento para ejercer cargo público. Lo que devela este juicio político es precisamente todos esos elementos. Y hay uno adicional, Fred. Si no hubiésemos presentado el juicio político, Celi seguía en este momento despachando desde la cárcel. Es más, Valentina Zárate, cuando llega a la comisión, ella nos dice: yo le fui a visitar 2 veces a Celi. La primera para que me firme mi acción de personal, y la segunda para presentarle la renuncia. Lo mismo hizo un ciudadano que hoy dice que está al frente de la Contraloría General del Estado. Entonces, todas esas cosas han servido, todo este juicio político ha servido para que la presión social y lo que implica un juicio político, este funcionario tenga que renunciar a la Contraloría General del Estado y, por supuesto, luego vendrán la censura moral y, por supuesto, las acciones jurisdiccionales. Si hoy se pronuncia el Pleno de la Asamblea por el juicio político en contra de Pablo Celi, ¿cree que este se lleve a efecto la próxima semana entonces? Sí, hay plazos que están establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La presidenta de la Asamblea Nacional tiene 5 días. Tiene que ser notificado con 72 horas de anticipación el señor Celi para que se defienda el legítimo derecho a la defensa y comunicaros también quiénes van a ser los interpelantes del juicio político. Entonces, hay que seguir el debido proceso. Yo en eso, digamos, soy garantista al máximo nivel. Hay que cumplir con el debido proceso y con lo que establecen las leyes de la República. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, las expresiones del ingeniero Juan Lloret, él es asambleísta de la Revolución Ciudadana, proponente del juicio político en contra del contralor subrogante, ex contralor subrogante Pablo Celi. Muchas gracias por habernos atendido, asambleísta Lloret. No, a ustedes, Freddy, muchas gracias por el espacio, a quienes hacen Notimundo y, por supuesto, a la directa audiencia por la paciencia que nos han tenido en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias también a usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.